te diría, en un análisis macroeconómico, histórico, una de las decisiones más acertadas para el crecimiento económico argentino. ¿Qué estás viendo vos del comercio internacional, no? Yo en la Argentina soy el presidente del Centro de Navegación. Tengo la posibilidad y tengo que meterme en un montón de temas internacionales interesantísimos que son ejemplos de qué debiéramos hacer o mejorar o copiar de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Asia o en los hermanos latinoamericanos. ¿Hay alguna medida en especial que hayas visto como muy inteligente que se haga internacionalmente que podría aplicarse en Argentina con cierta facilidad? Por más que sean países hiperdesarrollados, se han cometido, por suerte, hace mucho tiempo errores donde se le permitió por ahí a la gente de sistemas armar los procesos e ir para adelante sin entender. Después han tenido que tirar al tacho un montón de sistemas integrados, público-privado, y todos nos pusimos de acuerdo que el protagonista acá es la carga. Buenas noches a todos. Estamos en un nuevo programa de Invertir en Dólares y hoy tenemos como invitado a Julio Delfino, que además de ser amigo personal mío, es presidente del Centro de Navegación y también presidente de Delfino Global. Y vamos a hablar acerca de muchos temas que usualmente no tocamos, porque tiene que ver con todo lo que es logística, todo lo que tiene que ver con comercio exterior y hace no tanto también hubo algún conflicto gremial del cual vamos a tratar de entender un poco por qué se genera y en qué consiste. Así que Julio, bueno, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por invitarme, Mike. Un placer estar acá. Si querés, me habías preguntado antes qué era bien el Centro de Navegación. Sí. Es la cámara que agrupa a los agentes marítimos que representamos a todos los barcos que hacen al comercio en la Argentina. Okay. Barcos internacionales o nacionales. Ese es el Centro de Navegación. Déjame empezar justamente por algo con ese tema, porque entiendo que el 90% del comercio mundial viaja en marco, pero en Argentina se habla poco de esto. No sé si se tiene real dimensión de la importancia del barco y de la logística marítima, ¿no? A ver, la temática del barco y la logística es muy importante, pero como vos decís, en la Argentina a mí me pasa, incluso con amigos, familiares, o Doña Rosa en general tiene un concepto peyorativo de lo que es COMEX. O sea, le explicás qué es un agente marítimo y no lo entienden. O sea, te diría que el 1% de la población sabe la diferencia entre un agente marítimo, agente de carga, forwarder, una terminal, courier, collover, y puedo meter palabritas que en nuestro rubro son elementales, pero no las conocen. Y enseguida, lo más picante del COMEX siempre son los problemas, enseguida asocian, no sé, hidrovía, narcotráfico, si el verificador de la aduana pidió plata, y después terminás siempre en trabajás en el puerto. Y pillo, ¿no? Y bueno, a veces es difícil empezar, pero bueno, ese es el trabajo nuestro, tratar de visualizar la importancia, como vos describiste, de que el 80% del COMEX va por el agua. Como que tiene mala imagen el rubro de alguna manera, pero es de importancia central para lo que es incluso el modelo actual que impulsa el presidente Milei, donde está pensando en tener un crecimiento orientado a exportaciones, ¿verdad? 100%, especialmente este gobierno, pero todos los anteriores siempre hablan de la importancia de las divisas, fruto de la balanza comercial, del exceso de exportaciones sobre importaciones, pero a la hora de los bifes, el desconocimiento o el diálogo para profundizar una estrategia de país y alcanzar esos objetivos no ocurren. Vos de alguna manera ves pasar la economía real por el puerto todos los días, ¿no? ¿Y qué dirías que está pasando hoy que muchos economistas no ven todavía? ¿Qué, vamos a decir, qué indicador mirás y que te hace entender la diferencia de cómo este gobierno empieza a abrir más la economía? ¿Lo podés llegar a visualizar en los flujos? ¿Se distingue fácilmente? Sí, se ve fácilmente, lo ves por el nivel de actividad, ¿no? Este año el nivel de actividad del mundo en Rosafe, digamos, de los buques graneleros, con esta cosecha récord
fue impresionante, ¿no? El nivel de ocupación, las señales son exactamente esas en el mundo de los... Rosafé, ¿qué es? Discúlpame. Rosafé es la zona donde van la mayor cantidad de barcos, donde están las terminales de crashing, donde está la terminal de Cargill, Bunge, Dreyfus, o sea, los principales exportadores de granos y sus derivados de la Argentina. O sea, Crashing, para el que no sabe, es cuando el grano de soja, el poroto de soja se hace aceite, ¿correcto? o se hace aceite, o se hace harina, no solo de soja, de maíz, de trigo, de girasol. Principalmente en lo que es granos está en la zona de Rosario, Santa Fe, o sea, desde Timbúe, San Lorenzo hasta Zárate, Campana, digamos, y esa es la zona, digamos, más donde se exportan granos. Y también tenés en el sur de la provincia de Buenos Aires lo que es Necochea, Quequén y Bahía Blanca, donde sale también un montón de granos y productos derivados, harinas de todo tipo, y bueno, y hacen toda esta exportación. Y ahí se ve que el nivel de actividad fue alto, muy alto. Ok, y como te decía, ¿hay algún indicador en especial que vos mirás para distinguir que el crecimiento se está manifestando? ¿Es el volumen? ¿Se mide en cantidad de barcos que circulan, toneladas? ¿Qué es lo que se mira? A ver, nosotros desde la Cámara sí tenemos un registro de cantidad de barcos por mes y lo comparás contra otros años y es bastante de almacenero, ¿no? Te da más. Y este año fueron, si querés, un 10% más, que es un montón, en definitiva. 10% más que el año de barcos, de cantidad de barcos. De cantidad de barcos que el año pasado. Sí, el año pasado en primeros 6 meses, digamos. Si comparás estos 6 meses con los 6 meses del año pasado. Exactamente, 6 meses 2026, 6 meses, primer semestre 2025. Bueno, 10% más de barcos 10% más de barcos. no es un número menor. No, para nada. A ver, es alentador, es importante. O sea, el hecho de haber bajado las retenciones de a poquito, después en una época en un salto, pero después un poco más, que le llegue el precio pleno, digamos, al productor, o sea, que se les haya acabado la brecha. O sea, el interior está traccionando detrás de todas esas cargas fuertemente. Te quiero hacer algunas preguntas de la hidrovía, ¿no? Que la gente muchas veces no entiende en qué consiste. ¿Me ayudas a explicarle a alguien que no sabe nada qué es la hidrovía, cuál es la importancia que tiene para Argentina? Bueno, déjame intentarlo. Claro. La hidrovía, en definitiva, es una vía acuática, es un canal que va desde donde empieza el país, o sea, donde termina el mar y empieza el río de la Plata, que es un punto recalada en el kilómetro 256, que está casi enfrente de Montevideo, y a partir de ahí es donde esa vía troncal que pasa por La Plata, pasa por Buenos Aires y después sube por el Paranaguazú y va llegando Zárate, Campana y llega así hasta esta zona de Rosafé, hasta Timbúe, y de hecho, bueno, sigue y es la misma que llega después a Paraguay, incluso a Brasil. Bueno, esa es la hidrovía, que es la que recientemente se acaba de adjudicar a la empresa BAN, que es la unión de Jan de Null y Servimagnus, que ganaron la licitación. Tengo una duda, o sea, ¿la parte del río de la Plata también se considera parte de la hidrovía? Sí, la vía troncal es desde Recalada y va hasta Brasil, o sea, son miles de kilómetros. La parte, digamos, más importante para nosotros, que va hasta Rosafé, que es la que se licitó ahora, es 700 kilómetros, 600 y pico kilómetros. ¿Y hay algún cuello de botella en la circulación de la hidrovía o algo que limita el crecimiento? No sé si tiene que ver con el calado que constantemente se tiene que estar haciendo para mantenerla. ¿Va por ahí? Es un canal de una sola vía. O sea, en Mississippi, por ejemplo, son 2 canales, o sea, uno de ida, otro de vuelta. Acá es de una sola vía. Tenés zonas de paso, zonas de espera, zonas de fondeo, las distintas radas donde
se frena previamente a atracar el barco en determinados puertos. O sea que tenés que tener turno para pasar de alguna manera. Sí, para entrar al país tenés lo que antiguamente se llamaba grupo fecha hora y llega el barco a recalada, prefectura es el que ordena y define quién puede pasar. En definitiva le dice, ¿a dónde va este barco? Bueno, vengo a juntar, te lo estoy minimizando, ¿no? 50.000 toneladas de soja de Cargill, o sea, en la terminal que tiene Upriver. Perfecto, tenés la terminal, el giro definido, garantizado, sí, perfecto. Bueno, ¿tenés práctico a la orden? Sí, lo estoy teniendo. Bueno, cuando esté el práctico, te aviso cuándo podés salir y ordena todo ese tráfico de manera eficiente para que los cruces se den donde se tienen que dar, los pasos donde se tienen que dar y, a ver, es la autoridad que cuida la seguridad, ¿no? Porque en un canal de una vía no puede haber accidentes, ¿no? Si un barco queda encallado, queda varado y obstruyendo la vía, tenés una congestión de todos los que querían entrar de este lado o los que querían salir de este lado al océano. Entonces, es bastante sensible en ese sentido. Ahora después te voy a preguntar un poco más acerca de los prácticos, pero cuando se hace la concesión de la hidrovía, imagino yo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la manutención, con el dinero que hay que invertir para mantener ese calado, ¿no? Porque entiendo que naturalmente los sedimentos van cayendo al río y va perdiendo profundidad, entonces hay que constantemente estar dragando, eso no me sale la palabra, para mantenerlo, y eso es, bueno, porque estás usando un río que tiene los sedimentos que van cayendo y tenés que estar dragando para mantener esa vía, ¿correcto? Exacto, a ver, el Paraná bajo, medio y alto, a ver, se alimenta de otros ríos, el Pilcomayo, el Bermejo, que es el principal que trae sedimento, y a ver, la decisión estratégica de la Argentina de hacer obra en la hidrovía y mejorar ese calado para que los barcos más grandes puedan usar esa profundidad y performar mayor carga en sus bodegas. Entonces, la decisión estratégica de los 90, con la primera concesión, fue exactamente eso. ¿Cómo hacemos para que los barcos se acerquen a la carga? Bueno, hay que empezar a dragar. Se largaba en esa época con 22 pies, 19 pies. Bueno, dije, no, vayamos a 36 pies. ¿Empezó en los 90 la hidrovía? Sí, empezó en los 90. Sí, a ver. Relativamente poco, depende de la escala que uses, pero es bastante novedoso y fue, te diría, en un análisis macroeconómico, histórico, una de las decisiones más acertadas para el crecimiento económico argentino. O sea, hoy dan como natural los $1.000 de divisa que genera el agro y en definitiva ese número triplica o quintuplica lo que había en los 80 y fundamentalmente gracias a esta infraestructura que se logró. Si solamente uno tuviera que pensar en una obra para hacer en la hidrovía o un tema central, ¿se te ocurre pensar en alguno para aumentar la performance de los barcos? Ya sé que está adjudicado a un grupo, pero entendiendo cómo funciona, si vos pudieras decidir, o cuál sería, vuelvo a decir, la obra que más rédito le podría dar a la usabilidad del canal. Sí, la eficiencia o la eficacia del canal, a ver, primero déjame decir, más allá de que fue adjudicado ahora, a ver, es un hecho recontra trascendente porque venimos esperando desde hace años que salga de las manos del Estado la concesión y vuelva a un actor privado y bajo riesgo propio tome la concesión, cobre y pague y como un fideicomiso se dé esta sinergia positiva para mejorar la infraestructura, ¿no? ¿Cuánto tiempo la tuvo el Estado? Sin hacer nada, me imagino. Y te diría que desde el 2021, a ver, no diría sin hacer nada porque contrataban, incluso contrataban a Jean Denul, pero sin una proyección, sin un objeto determinado y sin la escala y la magnitud de inversiones que hay que hacer. O sea, en el pliego de licitación que terminó ahora y se otorgó, están establecidos objetivos que venimos pidiendo hace rato y por eso estamos felices de que ya haya un ganador.
A ver, es tecnificar, mejorar las boyas, poner hidrómetros, mareógrafos, o sea, nutrir de toda la tecnología de última que existe para información que va a servir para mejorar la eficiencia de la navegación, que era lo que me estabas preguntando recién. Eso se va a dar. Después, a la par, ¿qué obras habría que hacer en primera medida? Y el dragado, para darle mayor profundidad. La más urgente siempre es la que te saca de la congestión, que a mi gusto es más zonas de espera, más zonas de fondeo y más zonas de paso, para evitar el trencito esperando la plea, esperando el agua que te habilite a llevar un barco que está maximizando sus posibilidades, pero necesita salir con los 34 o 35 pies que el río hoy le puede llegar a dar. Bueno, tiene que esperar cierto horario, que es cuando viene la plea, y ahí es donde puede pasar ¿Qué es la plea? La subida del agua. Sí, a ver, vos tenés el mar que baja y sube 4 veces al día, o sea, tenés 2 pleas y 2 bajamar, y el barco tiene que esperar el mejor momento para tener la profundidad y poder salir y no quedarse varado. Claro, porque uno piensa que el río siempre tiene la misma profundidad y varía 4 veces por día la profundidad del río. Varía 4 veces por día. A ver, si no tuvieras viento, ¿no? Si le sumás una sudestada, a ver, en la jerga se dice te entra agua del Río de la Plata. No entra agua, es que la velocidad de salida del Paraná y el Río de la Plata al mar, digamos, es frenada un poco con el viento. A menor velocidad, la dinámica del río hace que vaya subiendo porque va drenando menos hacia el mar. A ver, después tenés la cuestión de las lluvias, la cuestión de los distintos diques anteriores, o sea, si Yacyretá te abren o otras represas de Brasil, el Niño, la Niña, olvídate, es muy complejo. Definitivamente es mucho más complicado que navegar en el mar, no tiene ni punto de comparación, calculo. Total, a ver, es más complicado. A ver, yo no soy navegante, pero lo que entiendo son aguas restringidas y esta combinación, o sea, nosotros como agente marítimo, cuando llamamos a un práctico y queremos maximizar, y las respuestas que nos dan son todas estas. Entonces, es una decisión con 7 variables y ninguna está fija. Claro. O sea, se te acumulan todas y por ahí perdiste de una semana a la otra, no sé, 2 metros o 1,5 metros de calado. Y si vas a salir con un barco con 50.000 toneladas, y no, mira, vas a salir con 42 y metele pata porque por ahí empeora. O sea, la naturaleza manda y es así, el hombre dispone, Dios dispone. El hombre propone, Dios dispone, perdón. Tengo una pregunta que me quedó de algo que siempre se escucha, o por lo menos yo he escuchado, de toda la flota que ha conseguido construir Paraguay a lo largo del tiempo, las barcazas. ¿Paraguay le ha sacado mucho rédito al río Paraguay? ¿Utiliza también la hidrovía como canal de salida? ¿Y por qué? ¿Qué hizo Paraguay que hiciera posible que se desarrollara tanto esta flota logística? Diría que es una combinación de varios factores. Paraguay, como sabrás, no tiene salida al mar, o sea, sí o sí tiene que pasar vía el Paraná, Río de la Plata, para llegar al mar. Entonces, esa necesidad de su comercio exterior llegar al mar hace que le pongan ganas. O sea, ese esfuerzo es el primero y más importante. Y después, la estrategia público-privada, digamos, traducen esas ganas en medidas concretas. En Paraguay rige el 10-10-10. O sea, 10% de ganancia, 10% IVA, 10% cargas sociales, que en definitiva es sacarle el yugo impositivo, gremial y costo, y y otras posibilidades de inversión, etcétera, que tienen, sumaron a que junten muy rápido capital, construyan y tengan la segunda flota del mundo de barcazas. A ver, chapó, la sacaron de la cancha. O sea, hoy son los reyes del tráfico fluvial y bien ganado. O sea, nosotros tenemos, digamos, para nuestro cabotaje algo distinto al 10-10-10, ¿no? Tenemos el 35 de ganancias,
tenemos que cada empleado nos sale casi el doble de lo que tenemos que pagarle, y bueno, tenemos otras cosas que Dios quiera un día cambiemos, porque también necesitamos en nuestro cabotaje tener una cantidad enorme de barcos que quisiera y debiéramos tener. Antes de seguir con la entrevista, te quiero contar algo muy rápidamente. Vamos a hacer una mesa privada de inversores en Buenos Aires. Va a ser un encuentro presencial, privado y muy reducido. Está pensado para aquellos que quieran sentarse a discutir seriamente cómo tienen armado su portafolio. Por supuesto, vamos a discutir qué oportunidades hay hoy y qué cosas podemos esperar en el futuro cercano. La idea no es dar un curso, no es una clase tradicional. Buscamos generar un encuentro cercano donde todos participen activamente y cuenten sus verdaderas inquietudes. Si te interesa recibir más información, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, seguimos con la entrevista. ¿Me puedes explicar el problema que hubo con los prácticos hace unas semanas y quizá un poco más para que la gente entienda cuál es el rol del práctico, qué es un práctico y por qué es necesario la geografía propia del Río de la Plata y de todo el estuario, ¿no? Bueno, no fue un tema menor, obviamente por las consecuencias de que durante 2 días y medio llegaron a estar hasta 140, 150 barcos quietos, ¿no? Porque sin práctico no se pueden mover. Como te había dicho antes, en la hidrovía, los barcos llegan y necesitan un práctico en la orden recalada. Después hubo una mala comunicación o descripción de qué son los prácticos pilotos o vaquianos, que son profesionales que no llegan a ese lugar porque sí, sino que tienen una larga carrera navegando y después tienen llegan a ser capitanes, toman examen y después tienen una especialización en zona que los hace ser los únicos o los deseables para quienes representamos los barcos que sirvan de lazarillo profesional o que tomen el timón del barco bajo la supervisión del capitán, que sigue siendo responsable, pero el que timonea y el que navega es el práctico, y lleven el barco de recalada al puerto que corresponda. Esto porque la geografía así lo exige, ¿no es cierto? Porque directamente tenés menos profundidad y si no tenés a alguien que sepa bien cómo es el camino, aún con la tecnología te podés quedar encallado, ¿correcto? A ver, totalmente. Puedes quedar varado en cualquier momento, puedes obstruir el canal que habíamos dicho de una sola vía. Cuando te cruzás con otro barco, si no tenés el conocimiento y el expertise correspondiente, podés chocar. O sea, varamiento, incluso con profesionales, prácticos y demás. El año pasado, se cuentan en decenas los barcos que varan, porque es complejo. Hay algunos lugares que hay fondos duros, ¿no? Con piedra, que te pueden llegar a generar problemas de mayores dimensiones. Y después en la comparativa se habló mucho de que si son caros o no. El gobierno quiso desregular, tratar de acercar algo de competitividad y hacer ciertos cambios que son muy técnicos, y yo creo que no da para tocarlos, o sea, nos quedaríamos 1 hora hablando de eso. Y los prácticos entendieron que aplicándose ese decreto se ponía en riesgo la seguridad, ¿no? Y entre medio quedaron, el comercio exterior, los representantes de los barcos y las otras autoridades, ¿no? Como la prefectura, que es el que vela por la seguridad, y quedamos trabados. La realidad es que no se movió un solo barco y por suerte se solucionó. Hubo una baja considerable en el servicio que está tarifado y tiene precio máximo del practicaje en un 20% y continuamos. Y después las comparativas. El trabajo de un práctico en la Argentina es mucho más largo en el tiempo y más complejo. Si vos lo comparás con Uruguay, recalada a Montevideo es un viaje, no sé cuántas horas insume, te diría 2 horas. El trabajo desde Recalada hasta San Lorenzo y requiere no de un práctico, requiere de 4, porque se necesitan 2, porque tenés al menos 8 horas desde Recalada hasta zona común, tenés prácticos especializados por zona, como te había dicho antes, desde el Río de la Plata, se bajan esos 2 en zona común, suben otros 2, especialistas
después entra en Google Maps y fíjate lo que es llegar desde La Plata hasta Timbúes. Nada, es como meterte... En un laberinto, de alguna manera. Es un laberinto, el Delta es un laberinto, obviamente está dragado, señalizado, pero es complejo. O sea, los prácticos son los especialistas en saber navegar por estas aguas y por más que haya un barco internacional, que tenga un capitán internacional, ese capitán no tiene el conocimiento para llevar al barco y directamente tiene que tener la asistencia de estos prácticos para que dirijan el barco justamente desde Recalada hasta el puerto donde tengan que llegar, porque la geografía propia del Río de la Plata y todo el estuario del Río de la Plata hace que el calado no sea muy profundo y perfectamente puedan quedarse encallados. Sí, a ver, la posibilidad de un acaecimiento, si tomás una decisión desacertada, torpe y correcta, está ahí. O sea, y nosotros que somos los agentes marítimos queremos que un especialista en aguas restringidas, como es la vía troncal y los distintos puertos, porque después hay que atracar el barco, con todas las variables que dijimos antes, queremos que un especialista se suba. Si yo vengo un barco, llámalo portacontenedores gigante, que lleva 15.000 teus, etc., ¿se lo voy a dar a alguien que me lo pueda destrolar? No. Ahora, por supuesto que esta necesidad que tienen los barcos de contratar un práctico también les da un poder especial a los prácticos que imagino que terminan pudiendo tener bastante poder de marcar precio de alguna. Pero por eso hay precio máximo. Ok. Está topeado, hay un precio máximo por el servicio y después hay otros costos que se pueden llegar a discutir, se negocian contra los contratantes. A ver, que el práctico llegue y se suba al barco en Recalada implica que, no sé, por ahí vive en San Fernando, hay que llevarlo en un remis, buscarlo, cruzar en avión o un buquebús la noche anterior, después subirlo a una lancha y de esa lancha llega a Recalada y recién ahí se sube al barco. Ahora, te entiendo todo esto que vos decís de la logística y demás. En tu experiencia, ¿qué harías para bajar el costo del puerto argentino? El costo de llegar a todo. Cuando digo puerto argentino me refiero a Buenos Aires, cualquier parte de la hidrovía, porque está bien, hay un costo extra porque es difícil de operar, pero ¿hasta dónde ese costo extra puede influir en la decisión de comercio? Porque, sí, internacionalmente alguien puede decir, sí, pero no quiero meterme en Rosario porque es carísimo y es complejo, o voy a otro lado, o les sirve de todas maneras. ¿Cómo se define esa ecuación? La respuesta te la da la misma dinámica de esta historia de hidrovía. O sea, que se haya quintuplicado el volumen de granos que se exporta es porque se le fue dando infraestructura, porque se le puso un canal, porque se alcanzó mayor profundidad y se le dio seguridad a ese canal. A ver, ¿qué habría que hacer? Seguir avanzando, que es lo que acaba de ocurrir en la licitación, que tiene de etapa 0 hasta etapa 3, de ir de primero los 36 actuales, garantizarlos en todos lados, pero después ir a 38, 39, 40, ir ensanchando, ir usando esa tecnología, y además la vía troncal es la que también habilita una catarata de otras inversiones, que son todos los puertos. O sea, Puerto de Buenos Aires también es una licitación que viene esperando hace décadas, ¿ok? Que no se da porque ¿cómo vas a hacer una licitación de un puerto si no podés simular qué tipo de barcos van a poder recalar en el puerto? ¿Y por qué no sabés? Y porque no tenías definido cuál es la estrategia del país y cuál es el calado que van a garantizar. Si vos me decís, te garantizo que los barcos mínimo van a tener 36 pies para que puedan entrar, bueno, este tamaño de barco me puede... Entonces va a habilitar muchas más inversiones en todos los puertos. ¿Hoy el puerto de Rosario es más importante que el puerto de Buenos Aires? Son complementarios, son distintos. A ver, en Rosario tenés en un 80 o 90% productos agropecuarios, ¿no? También tenés contenedores.
Zárate Campana, contenedores, también granos. Buenos Aires tenés cruceros, tenés contenedores, La Plata tenés contenedores. A ver, son cosas distintas. O sea, de los 5.000 barcos que entran al año por la vía troncal, digamos, 3.000 son para granos, más o menos, y los otros 2.000 se te dividen en principalmente contenedores, después de combustibles, quimiqueros, bueno, car carriers, de carga proyecto, cruceros, te había dicho seguramente. El popurrí de barcos mercantes hace a la diversificación de la economía argentina. O sea, y la importación viene toda por contenedores, que es la necesaria para que haya más exportación. Imagino que está vinculado, ¿no? Pero si vos, en la medida que vos vayas mejorando la logística, también va a ir cayendo tu costo de comerciar, tanto de exportar como de importar. Y me acuerdo que antes de empezar esta entrevista, vos me contabas acerca de la enorme inversión que han hecho los chinos en el puerto de Lima, o no sé si es en Lima, pero en Perú. En Perú, el puerto de Chancay. El puerto de... A ver, tremenda inversión de cientos de millones de dólares o de yuans, porque lo hicieron los chinos, en una concesión larga, o sea, más de 40, 50 años, no sé exactamente, 80, pero estuve hace 2 meses y lo que te contaba es una terminal totalmente automatizada, sin gente, con la última tecnología de grúas, eficiencia, que viene a sumarle al puerto del Callao y otros puertos. A ver, hoy Perú mueve 3.500.000 TEUs. Buenos Aires más Exolgan, o sea, Puerto de Buenos Aires, juntos y no llegan a los 2 millones. A ver, el problema de la Argentina es que no le dimos infraestructura u otros problemas políticos, que los conocen vos mejor que yo, o economía porque no arrancó, pero tenemos los volúmenes de COMEX del 2008 y estamos en el 2026. Brasil, a ver, Brasil nos despeinó. Uruguay. O sea, Uruguay era chiquitito para nosotros y lo mirábamos, y Uruguay ya está casi a la par en muchos segmentos. Chile se multiplicó varias veces. Nosotros nos quedamos. O sea, ¿hasta cuándo queremos seguir siendo los petizos de la zona? A mí le gusta ese petizo. Bueno, no sé si tienen algunas cosas buenas, pero entiendo dónde vas. ¿Y vos creés que hay posibilidad de tener inversiones que hagan un puerto mucho más moderno? No sé si tendría que ser en Buenos Aires o visualizás un puerto más moderno que puede tener más sentido en Rosario. ¿De qué depende de que se quiera hacer esa inversión? Probablemente me responda, bueno, quizá tenga que ver también con cómo está la hidrovía, o bueno, cómo es si vos podés tener un buen dragado que te llegue al puerto de Buenos Aires. Me imagino que una cosa está ligada a la otra, ¿no? Sí, a ver, infraestructura que te apalanca o te posibilita el crecimiento y carga que te demanda esa infraestructura. Está bien. ¿Qué necesitamos? Que la economía demande. Necesitas la y carga. Está demandando. Está bien, pero entonces, déjame la respuesta, entonces es, vos necesitas la carga. Si está la carga, la infraestructura va a aparecer. Sí. Porque si efectivamente vos aumentás enormemente en volumen de exportación e importación, alguien va a decir, momento, me conviene hacer esta terminal portuaria mucho más grande y dragar lo que haya que dragar porque hay sentido económico en que así se haga, ¿no? A ver, totalmente. La señal esta de que ya estamos proyectados a mejorar la hidrovía con esta licitación que se acaba de dar, y este gobierno la logró, no el anterior, ni el anterior, ni el anterior, posibilita todas esas inversiones en puertos. ¿Se necesitan más puertos, me preguntás? No, no se necesita. Se necesitan mejorar los puertos existentes. O sea, hoy el puerto de Buenos Aires no llega a 10,20 metros. O sea, ponele 10 metros. Y Montevideo ya está llegando a los 14 metros.
Que en muchas cosas somos complementarios con Montevideo, pero en otras somos competencia. Y el que tiene el barco más grande tiene más posibilidades, a los transbordos, por ejemplo. Me gustaría pasar ahora a un segmento un poco más internacional, Okay. porque entiendo que, bueno, vos también tenés otros roles, ¿no? En FONASBA y en el CIANAM, que tengo que leer las siglas porque son un trabalenguas, ¿no? Eh, Quería preguntarte qué estás viendo vos del comercio internacional, ¿no? Y si nos explicas también qué es esto de FONASBA y CIANAM. No, a ver, yo en la Argentina soy el presidente del Centro de Navegación, ¿no? Y el Centro de Navegación está ligado a, digamos, la Cámara Interamericana de Centros de Navegación, que es CIANAM, sería como llevado al fútbol, la Conmebol, ¿okay? Y la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos y Brokers, que es FONASBA. O sea, y yo hace... Que esa es como la FIFA. Es que es la FIFA, exactamente. Y yo hace 4 años soy el chairman del Ship Agency Committee. Y tengo la posibilidad y tengo que meterme en un montón de temas internacionales interesantísimos que son ejemplos de qué debiéramos hacer o mejorar o copiar de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Asia o en los hermanos latinoamericanos. O sea, hay mucho benchmark, mucho best practices para traer, especialmente del lado digitalización, single windows, o sea, terminar con el papel, los procesos mejorarlos, y bueno, y después al final te diría sumar inteligencia artificial, eficiencias, productividad, todo lo que la logística necesita para proyectarse. ¿Hay alguna medida en especial que hayas visto como muy inteligente que se haga internacionalmente que podría aplicarse en Argentina con cierta facilidad? Yo repito lo mismo y los mismos errores, por más que sean países hiperdesarrollados, se han cometido, por suerte, hace mucho tiempo errores donde se le permitió por ahí a la gente de sistemas armar los procesos e ir para adelante sin entender. Después han tenido que tirar al tacho un montón de sistemas integrados, público-privado, y lo que hacen en Europa es mesas interdisciplinarias donde todo el supply chain está presente. O sea, la autoridad, después de haberse golpeado la cabeza, especialmente los europeos, hasta que no entendieron qué es un agente marítimo, qué es un agente de carga, qué es un despachante de aduana, dónde está el exportador y el importador, y todos nos pusimos de acuerdo que el protagonista acá es la carga. O sea, el COMEX, ¿qué es? Carga que tiene cierto valor FOB y queremos que el valor CIF se actualice. Bueno, toda la cadena de supply chain tiene que trabajar en combinación y agregarle valor. O sea, otro punto clave que el mundo lo entiende, y acá, como hablábamos al principio, que es medio peyorativo, cada eslabón de la cadena le da valor. Realmente logra que se actualice esa posibilidad de que, digamos, la soja llegue a China y que valga bastante más que el flete y todos los costos logísticos que tiene, porque si no, no habría trade. O sea, y que los limones que se exportan a Estados Unidos se vendan más caros allá, o los arándanos, o la carne, o lo que sea. O sea, el valor agregado afuera y el entendimiento, y todos juntos en esos single windows que hay ya en el mundo establecidos, en forma integral, te diría fue el secreto del éxito de muchos países. Me quedé pensando lo que decía, ¿no? De cómo creció el comercio internacional en los países limítrofes de Argentina. ¿Y te animás a identificar qué es lo que han hecho mejor Uruguay, Brasil, Chile para crecer tanto en COMEX? Probablemente sea una multiplicidad de hechos, ¿no? Pero ¿ves algo más en común? Menos aranceles. Si tuvieras que decir algo en especial. A ver, economías más abiertas que la nuestra, punto uno. Me tocó tener empresa en Brasil. Brasil es progreso, Brasil es más allá de las diferencias políticas de un lado al otro, están unidos, o sea, todos abrazan el real. Económicamente se proyectan, hay
una valoración de la empresa, tanto de la pyme como de la grande, distinta a la que tenemos acá. Acá lo mismo peyorativo que hay para el COMEX hay para el empresario. O sea, el empresario, vos, y debiera ser todo al revés, tenemos que alentar, tenemos que aplaudir, como muchas veces decís vos, al que maneja una pyme y se la puede pasar a la segunda generación. O sea, es una odisea eso. Bueno, esa es una diferencia, progreso, unidad, apertura de mercado y, bueno, políticas público-privadas con estrategias serias. O sea, no es que de la noche a la mañana Chile empezó a sacar salmón por iniciativa de una empresa o cobre. No, se juntaron los privados, se juntó, digamos, todas las autoridades, desde digamos, la prefectura, desde Obras y Servicios de Chile, se desarrollaron un montón de puertos, se le dio la infraestructura. A ver, parecido a lo que estamos tratando de hacer acá, pero hay que darle continuidad, ¿no? Los gobiernos acá son muy cortos, de 4 años, y tenemos que evitar que lo que uno teje el otro no lo desteja. Nada nuevo te digo por ahí. Ahora, pensando en el enfoque que está teniendo el gobierno, ¿cuál dirías vos que es la medida que más ha estado alentando el comercio exterior? A ver, matar la inflación es la que las empresas de COMEX posicionan al gerente, al ingeniero, al que está detrás de la planta, al que está detrás del negocio en sí, como el importante de la empresa, y lo dejan un costadito al financiero. O sea, venimos de décadas donde el único importante es el gerente financiero. No, bueno, que la calidad no importa, dale, porque hay que tomar deuda en pesos que se va a licuar, hay que darle volumen, hay que hacerlo rodar, hay que conseguir este permiso. Eso nos hizo mucho daño. Ahora, a ver, como repiten del gobierno, el crecimiento es heterodoxo, ¿no? O sea, el agro creció, cosecha récord, energía, minería, y el resto se va adecuando. La carne tuvo la suerte de los precios, pero a ver, la miel va bien, el maní va bien, pero si no son eficientes no ganan plata. Es mucho más duro. O sea, y así con cada uno de los exportadores que o se hacen tremendamente eficientes o difícilmente tienen que decir, bueno, esto no lo podemos exportar más. Son pocos los casos, pero hay. Tu respuesta me sorprendió porque en mi cabeza yo hubiera pensado que el principal argumento o el principal incentivo era la baja arancelaria, pero en realidad vos lo que marcaste es, no, antes está la inflación, porque hace que vuelva a tener sentido producir. Y quizás es algo que uno pierde de vista, ¿no? Porque después de estar tanto tiempo, como vos bien decís, pensando que lo único que importa es tener stock y que no te pase por arriba la inflación ni que se te escape el dólar, ahora de vuelta corres del centro de la escena al gerente financiero y te pones a ver más qué producir y cuál es tu costo hacia adentro, ¿verdad? Correcto, a ver, nosotros estamos en el mercado hace muchos años y cuando repasás las historias de empresas medianas o grandes, incluso de exportadoras, a ver, en el 89 nos fundimos porque papá no sabía tanto de finanzas, en el 2001 en el Plan Bone del 92, y en definitiva, ¿qué aprendió el argentino en todo ese proceso largo de finanzas? Ahora tenemos que aprender de hacer las cosas de la manera más eficiente. Justo nos agarró una curva de tecnología ideal como para acelerar dicho proceso y hacerlo bien. Y después me preguntas, tipo de cambio. El tipo de cambio con una inflación en cero y teniendo ese margen, siendo eficiente, no llega a ser una traba. Obviamente, ¿qué es lo que extrañamos todos? Y el alivio de una devaluación. O sea, todo ese esfuerzo de decir, bueno, y ahora, para aquellos que cobramos en dólares y pagamos en pesos que se indexaron, o sea, lo que era 1 vale 3 y sigo cobrando 1, entonces se complicó todo. Y
dame una devaluación y me regalás un pulmón más. Pero ya sabemos, o sea, después de décadas, una atrás de la otra, que viene la devaluta, te dan un pulmón más, pero es un pulmón berreta que no te sirve porque se lo come la inflación y es un círculo vicioso que nos lleva a la ruina. O sea, tenemos que ir por lo virtuoso, ir por menos burocratización, menos impuestos, o sea, menos ingresos brutos provinciales, menos impuestos municipales, menos ganancias, pagar ganancias sobre, digamos, balances indexados. Bueno, ahora bajó un poco la inflación. Es duro y está áspero en ese sentido, pero bueno, vamos para adelante. ¿Crees que es posible que Argentina duplique sus exportaciones en los próximos 10 años? ¿Hay una posibilidad? Ya no es si creo o no creo, los datos vos los conocés, ya sabemos que lo va a duplicar, solo pensando del lado de la energía, te diría, la pregunta es, ¿lo va a triplicar o no? La apuesta difícil es, ¿lo va a poder hacer en forma diversificada? A ver, ¿el agro podrá duplicar? No sé si en 5 o en 10 años, pero entiendo que sí. ¿Qué va a necesitar? Esta infraestructura que hablábamos antes, si no, ¿cómo va a salir? Y, a ver, va a ser una necesidad de infraestructura que es la deseada, porque hay un montón de carga que requiere un caño logístico acorde a sus necesidades. Sabes que sacaste el tema de la exportación de gas y petróleo, y vos viste que en Río Negro se está construyendo toda una nueva infraestructura, corregime si el puerto se llama San Julián. San Antonio Oeste, San decimos. Antonio, no sé dónde saqué San Julián, donde, bueno, van a terminar distintos gasoductos, por ejemplo, Southern Energy, que después en realidad va a regasificar con un barco ahí de Golar, pero hay distintos proyectos por los cuales en Río Negro está creciendo o se está desarrollando todo un puerto que va a ser como un centro exportador de energía, ¿sí? ¿Conocés el proyecto? ¿Entendés cómo funciona eso? Conozco ¿Qué nos podés contar? Porque eso creo que va a ser una pieza clave para que Argentina pueda efectivamente hacer crecer fuertemente las exportaciones, ¿no? A ver, conozco los 3 proyectos, en sus números es el mundo ideal, digamos, de los resultados que van a generar en la infraestructura y hay que ponerla acorde. Me preguntás, ¿está todo listo para que eso funcione? Y la primera respuesta te digo, no, ni de cerca. O sea, está ese que nombraste, de Pan American Energy, YPF, Pampa, y Golar, que es el que pone los barcos. Pero después está el propio del Vemos, que no sé si también sale de Bahía Blanca. Vaca Muerta Sur. Exacto, y después hay otro de YPF, también para hacer petróleo. A ver, también está la discusión logística que viene desde la época de siempre, o sea, desde que se descubrió Vaca Muerta, de la arena, ¿no? La arena puede seguir yendo en camión desde la zona de Entre Ríos a Anielo, rompiendo todas las rutas por donde pasa, que cada vez se requiere más, y la respuesta es, de ninguna manera. O sea, tiene que venir por barco. ¿Hay alguna manera concreta de hacerlo por barco? Porque entiendo que hay algunos proyectos, que llevar la arena hasta Bahía Blanca. ¿Eso bueno, sería una que ahorraría bastante? Totalmente. A ver, primero te diría, para no quedarte sin rutas, para la polución que genera todo eso, ese camionaje, los tiempos, o sea, la logística por agua, más allá de que no rompe la ruta, si no poluciona, es más rápida y debiera ser una combinación, sí, puede ser Bahía Blanca y combinar con el tren a Anielo o ir ahora a San Antonio Oeste con el barco, analizar o no si los ríos que, digamos, comunican la zona de Vaca Muerta que llegan al mar, se puede inventar algún tipo de barcaza que suban con arena o que las rutas que usen sean a partir del puerto más cercano a Vaca Muerta. O sea, y no tenga que pasar por rutas que se usan para el turismo, por decir. Como cierre me gustaría preguntarte
por último, ¿cómo vislumbrás vos el futuro del comercio exterior en Argentina en los próximos años? Y lo pienso más allá del gobierno de Milei o de una eventual reelección, porque en última instancia necesitamos que la política también pueda mantenerse, ¿no?, en una dirección, y no que si después viene otro dirigente decida dar marcha atrás con muchas otras cosas. Es decir, ¿cómo ves esa perspectiva? A ver, yo la perspectiva la veo muy bien, pero con cierta dosis de riesgo, ¿no? Y no es solamente una segunda presidencia o reelección o incluso una tercera, es que las políticas trasciendan a los gobiernos, ¿no? Estoy diciendo algo y lo repite absolutamente todo el mundo, pero no deja de ser la realidad. O sea, Chile, Brasil y demás, no cambia todo su esquema frente a las ventajas que quiera apalancar y potenciar que tiene su país para aumentar sus exportaciones. Y acá no debiera cambiar. O sea, y la invitación, a ver, nuestro rubro, como te dije al principio, es peyorativo para Doña Rosa, pero también es peyorativo para el gobierno. O sea, necesitamos más diálogo, necesitamos que nos entiendan, que entiendan a los agentes marítimos, los barcos, pero también a los despachantes, también a los freight forwarders, también a las terminales, los puertos, trabajar en equipo porque, a ver, se requiere y se demanda que hagamos la tarea, nos preparemos, no para pensar qué es lo que va a ocurrir en 20 años. Para que esa infraestructura esté, la tenemos que definir en conjunto en una estrategia de país. Bueno, Julio, te agradezco por el tiempo. No, la verdad que me parece que un placer, la pasé muy estuvo bien. muy jugosa la entrevista y muchas cosas muy interesantes para masticar. Y espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Dejen en los comentarios qué creen que puede pasar también con el sector exportador de Argentina, ¿no? Y sobre todo esta idea que hoy tiene que volver a ser más importante la producción que el gerente financiero que tenía que hacer distintos malabares para que no lo pasara por encima una nueva devaluación o simplemente la inflación. Así que nos veremos el próximo domingo en otra edición de Invertir en Dólares. Hasta luego.